Bueno, pues si os parece, damos inicio con la mesa 2. Y yo es que no me puedo estar quieto. Mi mamá ya de pequeño me decía que era un niño inquieto y he continuado toda mi vida siendo muy inquieto. Así que, además, es lo que suele ocurrir en las organizaciones, ¿no? Alguien está un poco por arriba y los demás están mirando a ver qué es lo que viene de la organización, ¿no? Pues en primer lugar, gracias a la escuela, gracias a la universidad y sobre todo gracias a vosotros, porque sois vosotros los que hacéis posible este tipo de eventos, y especialmente gracias a las 4 personas, ¿no? Sí. Gracias a las 4 personas que estáis en la mesa, que sois los que realmente con vuestro testimonio podéis transmitir en primera persona qué es lo que está haciendo la otra cara de la moneda. La primera mesa importante, pero nos transmite la visión del individuo, ¿no? Es uno de los... Hasta el viernes pasado en IPMA teníamos 3 estándares. Hoy vengo a deciros que tenemos 4. El Consejo de Delegados aprobó el 4.º estándar. Las 71 naciones aprobaron el sábado pasado un estándar que también va a marcar un cambio de tendencia, que es el estándar que define las competencias que tienen que tener las personas que trabajen en investigación en dirección de proyectos. Es una aproximación que no tiene ninguna otra estructura y que va a tener un recorrido importante, porque sin investigación, sin datos relevantes, pues muchas veces resulta difícil. Yo puedo ejecutar muy bien un proyecto que ha sido diseñado fatal, ¿eh? Y de eso también tenemos muchos ejemplos. Dentro de esos 3 estándares, la complementariedad. Nos dimos cuenta, después de muchos años, de cerca de 60, en estos momentos IPMA, compuesta por 71 naciones, tiene 70, cerca de media, asociaciones muy maduras con más de 50 años, asociaciones intermedias, como la que somos en España, que vamos camino de los 30 años, y asociaciones relativamente nuevas en países donde la cultura de dirección de proyectos es algo que se echa de menos, y ese es el gran problema a la hora de posicionar el individuo, la persona, cuyo estándar está muy bien. También ha dicho Santiago antes, ojo con la que se avecina. Pues la que se avecina es la ICB5, que evidentemente va a tener competencias e indicadores clave de competencia que hoy no están. Porque este estándar, la última versión se aprobó en el 2015, estamos en el 2022, y COVID por medio, guerras y muchas cosas más, pues estamos cambiando ese mundo VUCA a un mundo BANI, donde las cosas necesariamente tienen que ser completamente distintas, y las empresas, las organizaciones son las primeras en notar ese impacto. Está muy bien las personas competentes, pero si no existe cultura de proyectos, es tremendamente difícil que las personas desarrollen sus competencias en la organización. Uno de los mayores desafíos de la organización, primero, es cambiar conceptos. No deberían de tener las empresas departamentos de recursos humanos, eso es decimonónico. Deberían tener áreas de gestión del talento, porque el 36% de la rotación del personal, las empresas, gente menor de 27 años, dura entre 9 y 14 meses. La gente joven no se motiva de la misma manera que los de Parque Jurásico. Estamos en otra onda completamente distinta. Sin intentar entender qué es lo que motiva, cuáles son las competencias que desde la organización tenemos que ser posibles de facilitar para que las personas se desarrollen y expresen lo mejor que puedan tener. Bueno, pues ahí tenemos 2 estándares. Uno es el modelo de excelencia, que es el que utilizamos para dirigir proyectos y programas, y es el que utilizamos como referente para evaluar un proyecto exitoso. Luego Guillermo nos explicará los 2 premios, las 2 empresas, los 2 proyectos de 2 empresas que han tenido ese reconocimiento, y los que estamos aquí, sobre todo los que están en la mesa, ¿no? Y es la cultura de proyectos por la organización. Una cosa es el dirigir proyectos, el project management, y otra cosa distinta, muy distinta, es el management by projects, que es gobernarse por proyectos. La combinación de esa moneda con esas 2 caras
es lo que permite que se refuerce el individuo con esas competencias de comportamiento, competencias de perspectiva y competencias técnicas, que son métodos y herramientas. Pero si desde la organización no existe un esfuerzo en alinear culturas, estructuras y recursos, es tremendamente difícil que la gente continúe invirtiendo en la organización y viceversa. Bueno, pues hoy tenemos la gran suerte de tener a 4 personas relevantes que nos acompañan y desde ya mi reconocimiento porque no os falta el tiempo y estáis todos los días ejecutando más algunos programas, otros carteras y otros proyectos específicos. Javier, pues empezando Javier Espino, no está aquí afortunadamente porque está Carmen Olivares y también sirve para balancear un poquito el tema de género. Y ahora se explicaré un poquito quién es Carmen, porque es una doble exquisitez tenerla hoy aquí, por muchas razones. Primero os digo los nombres y luego os posiciono, ¿no? Empezando por aquí con el que tiene más pelo que yo, Pedro, llevamos también muchos años, con mucha responsabilidad. Pedro Ricote, pues algo así como hace unos 14, 15 años, él no es ingeniero, ¿no? Él es economista, pero lleva toda su vida dirigiendo proyectos en una empresa chiquita también, ¿cómo se llama? Siemens y Siemens Mobility, y además en un aspecto muy complejo, como es el tema de la financiación de la cartera de ingeniería, ¿no? Pues Pedro también dirigió la PMO de otra unidad de Siemens en Europa del Sur, sur de Europa y América Latina, ¿no? Pedro está certificado en el nivel B, es evaluador nivel B y es evaluador Delta, ¿no? Que es evaluador de competencias organizacionales. Y gracias, Pedro, por acompañarnos una vez más. Le sigue Adrián Benito, que también lleva muchísimo tiempo con nosotros, también es de otra empresa pequeñita llamada Thales, que es una auténtica colmena en distintos sectores de actividad. Él es nivel A, es el nivel más alto de certificación en dirección de proyectos complejos, es evaluador de certificación de competencias y es evaluador Delta. También es uno de los evaluadores y dirige la PMO, la Oficina de Manejo del Portfolio de Proyectos del Grupo Thales en España. Carmen, que os decía, pues Carmen, ella está certificada en el nivel B y desde hace poco ocupa la gestión de la dirección de la gestión de la cartera de proyectos en una empresa muy querida y muy especial para España como es Talgo, pero ella ha estado antes en la mesa de los primeros. Ella ha estado dirigiendo a pie de obra proyectos de relevancia trascendente. Todos habéis oído hablar del Haramain, del tren del desierto, ¿no? Pues ella ha sido una de las directoras de ese proyecto de ejecución, pero hoy está desde otra perspectiva, desde la otra orilla, gestionando la dirección de la cartera de los proyectos. Y luego tenemos también a otra persona relevante con la que espero tener bastante más relación, porque nuestra relación es a través de la presidenta, a través de Choki. Él es el CEO de ViewNext, es una de las empresas que conforman otra empresa pequeñita que se llama IBM, es el vicepresidente de IBM en España. En IPA trabajamos con IBM en otros países, pero desgraciadamente en España no. Yo estoy seguro que a partir de la semana que viene podemos hacer unas cosas, ¿no? Y hechas las presentaciones, vista esa diferencia entre los distintos estándares y las distintas perspectivas, yo os voy a hacer 4 preguntas y voy a empezar primero por ti, Carmen, y luego pasaremos con Jorge y luego vendremos a esta parte. Sentiros libres con el tiempo que tenemos, yo os voy a marcar tiempos si es que son necesarios y luego volveré con distintas preguntas. Son preguntas específicas para cada una de vosotros, porque entiendo que cada uno de vosotros, debida cuenta de la naturaleza de vuestro negocio,
me gustaría posicionar temas que también se han mencionado en la mesa número 1, es decir, los proyectos no son islas. O sea, un proyecto obedece a aterrizar, o al menos contribuye a aterrizar la estrategia de la organización. Antes que el proyecto viene la definición de estrategia. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? ¿Sobre qué valores se soportan? Y todo eso me tiene que ayudar a definir una táctica. Y el que ayuda a ejecutar la táctica son los proyectos a través de la definición de qué va antes. Y quien decide qué va antes es la cartera, el portfolio. Y luego tenemos los programas de proyectos, que son los que nos ayudan a conseguir los objetivos estratégicos de la organización. Necesitamos una parte fundamental. Si no tenemos gente que sea competente en la organización para permitir que se desarrollen competencias organizacionales, es muy difícil que las personas, aunque tengan esas competencias, las puedan expresar y las puedan implantar en la organización. Es alinear recursos, cultura y sobre todo proyectos con operaciones, porque a veces también viene esta falsa lucha de si los proyectos van antes que las operaciones o las operaciones tienen que ser parte de los proyectos, y también es una cuestión cultural. Bueno, pues Carmen, tú llevas en la organización tiempo, habéis hecho un esfuerzo tremendo en los últimos años, es una empresa con más de 80 años, con una carga de ingeniería y una carga de innovación y de investigación tremenda, con una internacionalización muy rápida, con la incorporación de gentes en distintos lugares. ¿Cuáles han sido los principales retos, los principales desafíos para aterrizar esa cultura de proyectización de la organización? Aparte de tener buenos ingenieros y cada vez mejores directores de proyectos, ¿cuál es el principal reto al que os habéis enfrentado como organización? Pues a ver, nos podría enumerar gran cantidad de retos, pero me voy a centrar en los principales desafíos que yo considero más importantes. El primero de todos es el cambio cultural que hemos tenido que realizar en la organización, ya que era una organización con una cultura muy fabril, con una estructura funcional muy arraigada, y hemos tenido que dar el paso a una estructura matricial donde las funciones dan servicio a los proyectos. Eso pues, ha supuesto un gran reto en la gobernanza, con el fin de que todas las funciones entendiesen ese soporte como el éxito del proyecto. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido. Otro de los grandes desafíos que hemos tenido y que has comentado es el crecimiento internacional de nuestra compañía, lo que ha llevado pues, a un incremento de proyectos internacionales dentro de la cartera, así como la creación de numerosas filiales. Y creo que aquí el ámbito más importante ha sido también la gestión cultural de ese crecimiento. Yo creo que ese también es un desafío muy importante que hemos tenido. Y luego, pues como comentabas, es una empresa pues, muy técnica, y creo que un desafío muy importante ha sido el desarrollo de las competencias de las personas en esa gestión de proyectos, carteras y portfolios. Creo que también ha sido un desafío bastante importante al cual nos hemos enfrentado. Muchas gracias. Recordaros que Talgo, independientemente de tener todo un programa de fomento y certificación de las competencias en todos los niveles, es la única empresa en España que está certificada con el Delta. Es un Delta clase 3. Hay muy pocas organizaciones que tengan ese nivel de certificación, que garantiza que tiene un nivel de implantación de un cierto grado de cultura de proyectización en la sociedad. Están trabajando ya empujando en muchas más cosas. Gracias, Carmen. Volveré luego para preguntarte algún tema más específico cuando te viste obligada a trabajar en ciertos contextos muy complejos. Jorge, gracias de nuevo por estar aquí, por la agenda apretadísima que tienes, y aunque, como he dicho anteriormente, no cooperamos a nivel en España, no mucho en
en otros países tenemos bastante más cercanía. Coméntanos brevemente cómo alineáis en ViewNext la dirección de proyectos con vuestros objetivos estratégicos. Es decir, ¿qué aporta proyecto y dirección de proyecto al negocio de la organización, a la estrategia de la organización? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al revés, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Hombre, la Politécnica aparte es como yo me siento totalmente en casa, soy de la casa, diría, no, soy ingeniero, además estuve 15 años de asociado, yo creo que he pasado por todos los estadios, de alumno, de becario, de profesor asociado y ahora de padre de alumnos. Yo tengo mis dos hijos están también en la casa, me siento totalmente en casa. ¿Cómo alineamos, en cuanto a la pregunta en concreto, cómo alineamos los objetivos? A ver, nuestros proyectos son proyectos muy atípicos, yo creo que la gestión de proyectos, cuando oigo a Carmen hablar de Talgo, la verdad es que la organización matricial, la organización por proyectos, esto sí que es común a todo tipo de proyectos, pero nosotros tenemos, yo creo que unos retos quizá algo diferentes por el momento en el que estamos, el momento tecnológico, el momento económico y el momento social incluso. Nosotros tenemos ahora un reto fundamental que es la gestión del talento, es la lucha por el talento. La demanda es prácticamente infinita, efectos nuestros, efectos desde luego locales, pero incluso europeos. Sufrimos mucho, estamos sufriendo para dotar la demanda de profesionales que tenemos y de proyectos. Insisto que a escala, desde luego a escala local sin duda, pero a escala, nosotros llevamos España y Portugal desde aquí. En España y Portugal sufrimos, pero es que a escala europea casi que más. Entonces, lo primero es la gestión del talento, que más tiene que ver con lo que decías antes, la motivación de los profesionales. Nosotros, dentro de ViewNext, es la empresa de servicios de IBM. La empresa de servicios, nosotros agrupamos casi 5.000, tenemos casi 5.000 empleados de los 6.000 y pico que hay de IBM. Pero la población joven está fundamentalmente en ViewNext. Entonces, motivar y retener a la población joven es muy complicado. Además, nosotros tenemos que lidiar con una población. Por un lado tenemos la población de IBM, que es población más senior y con más tiempo en la organización y con otro tipo de motivaciones, y una población joven. Yo tengo la edad media de ViewNext es de 37 años, tenemos mucha población joven. Y retenerlo, nuestro principal reto es atraerlos y retenerlos, porque lo primero que te preguntan y lo primero que les motiva es el tipo de proyecto, mucho antes que sueldo, mucho antes que cualquier otra cosa. Desde luego la estabilidad probablemente es de los últimos valores, de lo último que valoran a la hora de retener. Quizá también porque no han vivido, las generaciones jóvenes no han vivido momentos flacos, momentos de vacas flacas. En nuestro sector llevamos 6, 8, 10 años de un momento dulce de demanda, y yo creo que nadie de estos profesionales nuevos ha vivido estos momentos, por un lado. Y por otro lado, pues tampoco tienen cargas familiares, tienen una situación social muy diferente a la que teníamos hace 30 años, cuando empezábamos nosotros nuestras carreras. Entonces, la preocupación y la motivación de los profesionales nuevos es muy diferente. Entonces, este es el primer reto. El segundo, lo cambiante de la tecnología. Nosotros es que la formación o la certificación técnica, no certificación en proyectos, porque la gestión de proyectos sí que es una certificación mucho más estable, y ahí sí que tenemos recorrido, efectivamente tenemos recorrido de trabajo con vosotros y en general. Pero la certificación técnica, que es también muy exigida por nuestros clientes, es que la tecnología nos cambia cada 3 meses. Cada 3 meses hay uno en la punta de lanza, y cada 3 meses 3, 4 meses tienes que iniciar una nueva formación, un nuevo ciclo formativo dentro de la casa, porque es muy difícil conseguir que eso te lo provea nadie, ningún externo. Con lo cual, yo para mí ahora mismo los dos retos más importantes, no solo en la gestión de proyectos, sino en la gestión de compañía y de grupo, es el trabajar con talento, retención del talento. El senior más fácil de retener, pero más difícil de motivar. El joven más difícil, muy difícil de retener y más fácil de motivar. Y segundo, lo cambiante de la tecnología.
Bueno, muchísimas gracias. Habéis visto dos fotografías de dos sectores que tienen las mismas necesidades y los mismos desafíos, ¿eh? Y estamos solamente el 50% de la mesa. Adrián, el grupo Thales es un conglomerado también enorme, en España muy activo en distintos sectores, desde todo lo que tiene que ver con proyectos de telecomunicación para sistemas sobre todo de trenes, pero no solamente, un área importante en defensa, tales programas, y luego lo que es Alenia Aerospace Thales, que es algo que se enseña aquí en esta casa, ¿no? Todo el tema de proyectos aeroespaciales y aeronáuticos. En tu caso, dentro de ese conglomerado y dentro de tu responsabilidad, coméntanos un poquito cómo se alinea la cultura de proyectos con la estrategia de una corporación que tiene que compartir muchas cosas, muchos recursos en común, y muchas veces eso es un choque por el uso de los recursos. Ok, gracias Jesús y muy buenas tardes a todos. Primero es un placer compartir con vosotros y con todos los asistentes este espacio, y agradecer la oportunidad que nos habéis dado tanto a mí como a Thales por participar en este foro. Referente a la pregunta, bueno, la estrategia corporativa de Thales España para el negocio de la división de sistemas de transporte terrestre, que sin duda es la más relevante en España, se basa en proporcionar soluciones y servicios tecnológicos para mejorar la operación, la capacidad y la eficiencia de las infraestructuras ferroviarias de nuestros clientes. En definitiva, lo que busca es impulsar una movilidad más sostenible. Para ello llevamos más de 70 años contribuyendo a la modernización de las redes ferroviarias, no solamente en España, sino en muchos países internacionales como México, Turquía, Egipto, Senegal. Recientemente en España hemos contribuido a inaugurar la línea Madrid-Orense, y también estamos trabajando en el corredor del Mediterráneo, y acabamos de comenzar el gran reto de renovar la línea del Madrid-Sevilla, donde ya estuvimos trabajando en el 92. Y todo esto lo hacemos con una gestión por proyectos. Tenemos más de 200 proyectos actualmente en nuestra cartera. Clasificamos los proyectos en 4 niveles, alineado con el ITMA, ¿no? Desde el básico hasta el proyecto crítico, atendiendo fundamentalmente a criterios de complejidad, económicos, técnicos, de contexto. Para asegurar el alineamiento con la estrategia corporativa, se genera y se mantiene un resumen de alto nivel de toda la cartera para facilitar la toma de decisiones. A través de un análisis global de la cartera de proyectos buscamos posibles sinergias. Priorizamos los recursos de la empresa. Realizamos un seguimiento de los hitos más relevantes a corto, medio y largo plazo. Consolidamos previsiones económicas, identificamos riesgos, planes de mitigación y oportunidades. En definitiva, con todo ello buscamos minimizar las ineficiencias y concentrar los esfuerzos allá donde podamos generar más valor, para intentar mejorar el éxito de la entrega de los proyectos, y todo ello de forma alineada con nuestra estrategia corporativa. Pues muchas gracias, Adrián, y luego te haré una pregunta, ya que no nos escuche nadie, un poquito más delicada, ahora que has hablado de estrategia y alineamiento de culturas. Lo dejamos para luego, si te parece, en la segunda. Don Pedro, siempre un placer tenerte. Primero me gustaría que nos compartieses algo más de tu experiencia previa en esa. Creo que es importante el esfuerzo alineando una PMO regional tan vasta y tan como sur de Europa y América Latina. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a integrar esas diferencias culturales en las distintas unidades de negocio? Está relacionado directamente con la competencia
de las personas, pero también de la propia cultura, aunque sea Siemens, de esa delegación de Siemens en ese país determinado. Recuerdo que me comentabas cosas cuando ibas de aquí a México y de México a Colombia, y que cuéntanos. Bueno, pues Jesús, un placer estar aquí y a todos mis compañeros de mesa y a los asistentes. La verdad es que por volver a tener contacto personal ¿no? Con alguno de vosotros hacíamos más de 2 años que no coincidíamos y bueno, parece que ha sido toda una vida, ¿no? Primero, antes de empezar a contestarte, no soy ingeniero, soy economista, pero me he movido toda la vida en un entorno de ingenieros. De hecho, ahora estoy en un departamento con 400 ingenieros. Es el departamento de ingeniería de Siemens Mobility en España, y además somos Decidle algo. un hub de proyectos de ingeniería a nivel mundial, ¿no? En el sector ferroviario. Un poco la pregunta que me haces en cuanto a competencias, ventajas, cómo encaja esto dentro de una empresa tan grande con tantas, digamos, culturas, tipología de proyectos. Para nosotros aporta ventajas el haber adoptado una serie de puntos. Y voy a contestarte a la inversa. ¿Qué hubiera pasado si Siemens no hubiera adoptado por ser una empresa que trabaja por competencias en el ámbito de personas? Esto fue una iniciativa que nació en el año 2000, donde Siemens pues hace una serie de análisis de dónde quiere trabajar en el mundo de proyectos, pero voy a dar 3 datos. En el año 2018 éramos una organización de más de 300.000 personas, Siemens, presentes en más de 120 países, donde el 50% de nuestro negocio era negocio de proyectos. Es decir, si no implanto una sistemática de personas orientadas a competencia, tengo un problema, porque no todas las culturas son iguales, no todos los proyectos son iguales, y como ha dicho Adrián, y Siemens también tenemos un portfolio similar, clasificamos los proyectos por complejidad, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene la habilidad, o todos los directores de proyectos, de llevar los mismos proyectos, porque cada proyecto es distinto y es más complejo. Entonces, lo que Siemens en un momento dado determinó es, por un lado, determinó un portfolio, exactamente con esas cuatro clasificaciones, que llamamos A, B, C y D, siendo la el más complejo, y determinó qué necesitábamos, qué competencias necesitábamos para nuestras personas, para nuestros directores de proyectos, para poder ejecutar cada uno de estos proyectos. Entonces, lo que hizo fue un análisis de competencia unido a un análisis de experiencia, que también va muy de la mano, es decir, competencias y experiencia pues va de la mano, de tal forma que desarrolló una carrera profesional específica para los directores de proyectos, exactamente con esos 4 niveles que tenemos en nuestro portfolio. Y esto tuvo una serie de impactos, por un lado con planes de desarrollos, de formación y de brechas, donde veíamos las brechas que teníamos en los distintos ámbitos para cubrir el portfolio de proyectos que llevamos. Y yo creo que ese fue quizás el choque más importante. En un momento dado, pues Siemens determinó clasificar sus proyectos en un portfolio por complejidad, y por otro lado determinó que para gestionar este portfolio necesitaría también tener unos directores de proyectos clasificados por complejidad. Y cada uno de estos con sus específicas competencias. El siguiente paso fue establecer un proceso de certificación, donde puede ser o interna o combinada, dependiendo. Hemos utilizado los 2 modelos, propia de Siemens o combinada con ITMA, las distintas asociaciones. Y durante ese periodo pues hemos ido implementando, ¿no?, este proceso, hasta que yo entiendo que ya 22 años más tarde de haber iniciado este proceso, pues estamos en un cierto nivel, digamos, donde el portfolio de personas y el portfolio de proyectos lo encaja. Esto no significa que no haya retos, y los retos son continuos. Pero yo diría que hemos llegado a un punto, tras 20 años de iniciar este camino, que estamos en un momento más o menos estable. Pues ya veis, gracias Pedro, 20 años. Esto no es un proyecto interno de reorganización. Hace poco tiempo, bueno, os comento para que entendáis, a veces es un problema de vocabulario.
hay empresas a nivel internacional que para IMA son organizaciones globales, les llamamos Global Organization. Tanto el grupo Thales como el grupo Siemens son organizaciones globales. Eso significa que tenemos unos acuerdos donde para los niveles superiores, aquellos que quieren tener un desarrollo en el interior de la organización, tienen que tener las certificaciones de nivel superior de IPMA. Y trabajamos conjuntamente para mejorar todo eso a través de esos planes de carrera profesionales. No es únicamente la certificación, sino el esfuerzo que tiene el realizar primero una autoevaluación, hacerte una selfie, y casi siempre ocurre que nos vemos más guapos o más guapas de lo que nos ven los demás. Entonces, el plan de carrera consiste en comparar lo que tú has sido capaz de demostrar sobre tus autoevaluaciones frente a un tribunal que a veces está compuesto solo por evaluadores de IPMA y a veces está compuesto por gente interna que mira competencias específicas del negocio de la propia organización. Esas son las organizaciones globales. Pero lo que quiero remarcar del comentario de Pedro es que esto ha sido un proyecto interno que empieza hace 20 años y empieza ahora a tener un nivel de madurez y de hecho se está reorganizando nuevamente el enfoque, porque también Siemens se ha reorganizado el negocio en los niveles. Las ruedas del coche en marcha, entran empresas, salen, y eso significa cada vez que pues volver a empezar con las empresas, sobre todo que entran en el grupo Siemens. Pues, es un tema cultural, es decir, hace escasamente 5 años una empresa grande española fue absorbida o fue comprada por el grupo Siemens, Siemens Gamesa, donde ahí tenemos una cultura muy gamesa que tiene que hacerse entender con la cultura de Siemens. Y ahí es donde la competencia organizacional tiene un juego específico, porque puedo tener muy buena gente como individuos, pero que estén desalineados con la estrategia de la matriz. Es una permanente lucha y un permanente desafío. También lo apuntó Jorge anteriormente y Carmen también. Bueno, pues empezamos la segunda ronda, si os parece, porque nos queda escasamente algo más de 15-20 minutos. Carmen, ya te lo anticipé, ¿no? Tu participación, has llevado muchos años como mujer en un mundo muy machista, en un mundo muy de ingeniería, de la dura, de la de trenes. Y encima que hacíamos trenes solamente para un cliente en España y de pronto tenemos clientes en el extranjero, distintos clientes, desde clientes alemanes, clientes daneses, clientes en Arabia, clientes en el este de Europa. Y tú has estado ahí en primera línea manejando un proyecto relevante como es el Haramain, el AVE del desierto, el AVE Medina la Meca. Ahora con tu nuevo sombrero como responsable de la gestión de la cartera de proyectos, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué es lo que no encaja? ¿Qué es lo que hace falta mejorar desde el punto de vista de competencia organizacional? ¿Qué le pide el project manager a la organización y viceversa? ¿Qué es lo que le pide la organización al project manager? Pues a ver, como bien indicas, el proyecto de Haramain es un proyecto estratégico para nuestra compañía. Además estaba conformado por un consorcio de muchas empresas, algunas de ellas públicas y otras privadas, que también es importante. Y luego, pues como mujer, pues he tenido que enfrentarme pues a una cultura que era especial en el trato con las mujeres. Entonces, como consejos, ¿no? Como potenciales, yo sobre todo creo que es muy importante desarrollar el liderazgo con el ejemplo. Creo que es algo muy importante. Creo que hay que mantener siempre una actitud muy positiva de cara al equipo ante los problemas, sin desanimarnos ante las adversidades y con ese espíritu positivo siempre se conseguirán esos grandes retos. Creo que también es muy importante desarrollar el trabajo en equipo, transmitir al equipo esos objetivos que hay que cumplir. Cuando el equipo tiene esos objetivos claros, el equipo te responde.
Y creo que también ese trabajo en equipo es muy importante acompañado, ¿no? Que creo que en la primera mesa también salía ese tema. Creo que es muy importante estar en el sitio, acompañando a esas personas, trabajando con ellas, viendo qué problemas tienen. Creo que ese acercamiento, como comentaba antes Lina, el unirte a ellos, creo que también es bastante relevante. Importante también dentro de la gestión de proyectos, la gestión de stakeholders. Creo que es algo muy relevante. En este proyecto hemos tenido como stakeholder al cliente, stakeholders internos, stakeholders dentro de nuestro consorcio. Creo que es muy importante luchar por ese bien común, ¿no? Y el intentar ponerte la piel de otro en esa gestión, creo que también es bastante importante. Otro punto relevante que creo que y nosotros aprendimos en este proyecto y lo implantamos en el resto de proyectos es la gestión contractual. Creo que también es bastante relevante e importante. Y luego, por último, para mí la más importante y lo que me ha facilitado mucho el poder enfrentar un reto así es el respeto cultural. Creo que es muy importante el respetar las culturas, el adaptarse a ellas, el no intentar cambiar nada. Y vamos, yo he sido la primera que he estado con mi abaya, con mi velo puesto en las estaciones allí, y yo lo he visto pues como una herramienta más, como igual que vas a la obra y te pones un chaleco, pues yo me tenía que poner mi abaya y mi velo pues para ir a Arabia. Y vamos, creo que esos serían los puntos más relevantes que yo transmito y que creo que es importante en la dirección de los proyectos. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque no es fácil dirigir un proyecto en igualdad de género, pues en disparidad de género, pues imaginar cuáles son los desafíos, ¿no? Bueno, Jorge, volvemos otra vez a esos retos que tú has enunciado, en el tema del principal desafío, la retención del talento. ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Cómo definís qué es un plan de carrera en Vue Next? ¿Cómo alinear esas necesidades, esos planes de progreso con la gente que pretendéis? ¿Cuál es, desde un punto de vista organizacional, qué es lo que ponéis a disposición de la gente para que la gente realmente se involucre y pueda rendir, pueda ser competente dirigiendo proyectos? Bueno, dirigiendo o participando, porque... Lo que pasa es que aquí hablamos de project management, lo traducimos como dirección y evidentemente hay muchos roles dentro. Sí, efectivamente. Porque es que la dirección de proyectos director de proyectos es parte, nosotros la organización de servicios de IBM, es una organización relativamente nueva, mucho más nueva que IBM. Nació los servicios, la organización de servicios realmente nació allá por el 92, 93, o sea, tiene escasamente 30 años, que son, por cierto, los años que tiene Vue Next. Vue Next nació justo en el 91 y ya nació con vocación de proyectos, o sea, ya nació como una organización que solo hace proyectos. O sea, nosotros hacemos proyectos pequeños, grandes, regulares, de desarrollo o de mantenimiento de aplicaciones o de mantenimiento y gestión de infraestructuras de IT. Eso es realmente lo que hacemos y lo que venimos haciendo. Entonces, dentro de la carrera de dirección de proyectos no es una carrera únicamente de dirección de proyectos, sino que es una culminación dentro de la carrera técnica. Entonces, en la carrera técnica hay diversos grados, tienen que ir desarrollándose, hay personas que desarrollan habilidades solo técnicas, o sea, la carrera es una carrera interna con una gradificación, o sea, empiezan por, lo llamamos grado de grado 1 hasta grado 10, antes de los grados ejecutivos. Y en esos grados, en esa graduación, pues empieza un profesional recién salido de la carrera, empieza sin habilidades de gestión de proyectos, pero tampoco, probablemente pocas habilidades técnicas, empieza a certificarse, empieza internamente, y coincido con Siemens en cuanto a la certificación tanto interna como externa combinada. O sea, hacemos modelos de certificación, pero es certificación tanto técnica como de habilidades o de gestión de proyectos. Cada uno va orientando su carrera, realmente el dueño de su carrera, el director de personas, que es como se denomina la figura que agrupa a los 10, 15 profesionales a su cargo,
es el dueño, es el advisor de su carrera, pero el dueño de la carrera es cada profesional. Y cada profesional ya se va diseñando su carrera tomando ventaja de tener alrededor, de pedir ayuda a su director inmediato, pero incluso pues, puede tener un mentor hasta cualquier nivel. O sea, yo soy mentor de muchos profesionales de diversos niveles. Y las habilidades en dirección de proyecto, por tanto, centrándome en dirección de proyecto, las van adquiriendo en certificaciones de diversas, puede ser de cualquier metodología, y al final a nosotros hay proyectos específicos en donde te piden una metodología concreta o una certificación concreta que tienes que aportar, pero en la mayoría de nuestros proyectos, especialmente en entorno privado, no te suelen pedir una certificación concreta, sí te piden alguna certificación en gestión de proyectos. Entonces, bueno, tenemos profesionales con muy diversas certificaciones, y la carrera de dirección de proyectos no es una carrera en sí, son habilidades que van desarrollando. Puede haber una persona que ha iniciado una carrera muy técnica y no quiere gestionar proyectos, y por tanto va a ser un ingeniero. O sea, nosotros el máximo grado es Distinguished Engineer, que es el grado máximo, es un grado ejecutivo, que es un ingeniero técnico que no tiene, o sea, puramente técnico, con salario y condición de ejecutivo, pero que no dirige personas ni dirige proyectos. Es una especie de arquitecto de aplicaciones. O puede, al contrario, puede tener muy poca carga técnica y toda la carga en gestión de proyectos o en gestión de personas, y al final, bueno, su carrera es acabará siendo muy probablemente un director de personas o un director de una línea de negocio o un director de este tipo. Entonces, por tanto, la carrera es muy heterogénea. Ponemos a disposición toda la formación que somos capaces, interna y externa. Facilitamos las certificaciones y cofinanciamos cualquier certificación, tanto técnica como de habilidades, y cada profesional se define su carrera, en resumen. Perfecto, muchas gracias. Es otro ejemplo. Aquí no hay libros de cocina, no hay recetarios, hay necesidades, pero lo importante estáis viendo, y es que existe algo que está muy definido en la organización, que se preocupa por intentar dar los mayores o los recursos que son necesarios a las personas para que esas personas vayan desarrollando sus habilidades, sus destrezas más allá del conocimiento. Gracias, Jorge, una vez más. Adrián, a ti algo parecido, es decir, y más desde una estructura muy reglada como es una PMO, una oficina de manejo del portfolio. Los principales retos para que tu gente sea capaz de contribuir a eso que llamamos proyectos exitosos, ¿no? Bueno, desde luego los desafíos están siendo cada vez más cambiantes e impredecibles, ¿no? Sin duda retadores. Vamos ya hacia el mundo BANI, como os comentaba antes, el VUCA, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tenemos encima de la mesa? Tenemos, estamos tratando de salir de una crisis sanitaria que pocos podían predecir. Estamos asistiendo a un conflicto bélico a 3.000 kilómetros de aquí solamente. El modelo de la globalización pues parece que no ayuda mucho en todo esto, con lo cual pues estamos sufriendo problemas de escasez de componentes electrónicos, de materias primas en general, lo que conlleva un fuerte desabastecimiento en los mercados, plazos de entrega enormes y un sobrecoste enorme para todos los proyectos. Además, estamos viendo que hay una presión importante en el mercado de trabajo en cuanto, al menos en nuestro sector, el sector de señalización, en cuanto a personas con competencias en dirección de proyectos. Es difícil encontrarlas y, por tanto, eso es otro reto que tenemos que afrontar también de la PMO, ¿no? Entonces, los desafíos son muchos, pero la verdad es que creo que estamos bastante preparados. Como bien sabes, desde el 2013 caminamos de la mano con ITMA, ¿vale?, para promover las competencias en dirección de proyectos de todos nuestros directores de proyecto y de todo nuestro personal de la PMO. Actualmente en Thales somos 72 personas certificadas por el organismo ITMA, 2 niveles A, 11 niveles B y similares, Cs y Ds, ¿no? Entonces esto nos permite, como contaba Pedro, pues asignar las personas adecuadas
a los proyectos, ¿no? Porque una vez categorizas los proyectos y tienes a las personas con sus competencias, pues lógicamente lo puedes tratar de machar, ¿no? Y dentro de la cartera de proyectos, pues como he comentado antes, ¿no? Cobra mucha importancia el análisis global de dicha cartera para priorizar proyectos frente a la escasez, que es lo que nos estamos dedicando ahora mismo, qué proyectos hacemos, qué proyectos tenemos que dejar de hacer para alinearnos a esa estrategia corporativa que decíamos, ¿no? Y bueno, pues otras cosas que vemos, ¿no? Pues ahora que estamos superando ya, digamos, el reto de la digitalización, pues estamos viendo que vienen otros retos, ¿no? Pues la inteligencia artificial o la ciberseguridad, cómo nos van a afectar a la gestión de proyectos y cómo nos vamos a poder preparar para ello, ¿no? Entonces, lo que tratamos es pues estar preparados y anticipar cualquier posible escenario futuro en los tiempos que corren. La predictibilidad, proactividad, que es algo que caracteriza o que debería de caracterizar el abordaje de proyectos. Y esto me lleva, gracias a Adrián, y esto me lleva a cerrar con Pedro, porque el tiempo, time fly. Visto lo que han dicho todos tus compañeros de mesa, continuamos con ese choque entre no saber muy bien cómo soy capaz de combinar la estrategia corporativa con la estrategia de la cartera de proyectos. Después de toda tu experiencia, desde un punto de vista organizacional, desde un punto de vista de desarrollo de competencia, alinear estructuras, alinear recursos, alinear cultura organizacional, ¿cuál es el principal desafío, el principal esfuerzo para que el proyecto sea no solo una herramienta para entregar el producto del proyecto, sino una herramienta que contribuya a entregar la estrategia? ¿Qué hay que hacer para hacer cuadrar la estrategia corporativa con la estrategia de la cartera de proyectos? Bueno, pues Jesús, yo quizás os contestaré con cosas que han ido surgiendo en esta mesa y la anterior, ¿no? Porque entonces el primer punto se basa mucho en la estandarización, es decir, primera dificultad grande que tenemos en un grupo como Siemens, hablo a nivel mundial, no hablo de España en particular, cuando quieres atacar una cartera de proyectos de 40.000 proyectos año, con 10.000 jefes de proyecto, el pasar de individuos a organización cuesta, porque al final tú tienes individuos buenísimos, personas muy capaces, pero al final necesitas que tengas unos procesos lo suficientemente maduros y unas herramientas suficientemente maduras que sean utilizables a lo largo de los distintos proyectos. Entonces yo diría que, visto con perspectiva, uno de los principales problemas proyecto-organizaciones ha sido precisamente esa estandarización. La empresa tiene que uno de los fines últimos que hemos buscado es tratar de gestionar los proyectos de la forma más estandarizada posible, no porque no confíes en tus individuos, que son excelentes jefes de proyectos, sino porque al final, como organización, independientemente del director de proyectos, tienes que cumplir y tienes que satisfacer unos requisitos de alcance, de tiempo y de plazo. Entonces, para eso yo diría que fue o ha sido uno de los principales retos, y de hecho, pues lo has comentado, cada vez que tenemos una integración de una nueva empresa, etcétera, son unos puntos normalmente pues nos cuesta más, ¿no?, arrancar. Y un segundo punto que también diría es está relacionado con esto no es estático. Es decir, no creas un booklet, un libro, una biblia de gestión de proyectos y con esto trabajas 20 años, no. Cada 2, 3, 4 años tienes como organización que reflexionar qué has escrito, cuál es tu forma de gestionar proyectos y cambiarla. Y para eso, bueno, pues yo en el plazo en el tiempo que estuve como responsable de la PMO, pues cada 2 años cambiábamos y revisábamos todo. Y eso también tiene mucho enfoque de abajo arriba, no solo de estrategia hacia organización, sino de aprender de los proyectos, aprender de esas lecciones que hemos hecho, muchas más. Crear una cultura también de empresa donde el director de proyecto pueda explicar qué errores ha cometido y no, digamos, una cultura de la penalización, sino del aprender pues, de esos errores. Y yo creo que eso es muy importante porque eso nos obliga
y yéndolo con el primer punto, a cambiar tus estándares, a modificar tus estándares. Imaginemos eso hace 20 años, ahora con una situación totalmente más dinámica y con cambios tecnológicos brutales, pues hace que con más frecuencia tengas que revisar tus estándares. Y un tercer punto que también lo habéis comentado es la retención del talento, pero yo aquí lo enfocaría a la retención de directores de proyectos que se mantengan en la carrera. Yo creo que para nosotros siempre ha sido un punto crítico. ¿Cómo hago lo suficientemente atractivo la carrera de director de proyectos en la empresa para que el que inicia se mantenga el mayor tiempo posible? Yo creo que ese para nosotros desde el inicio fue un reto y hoy sigue siendo un reto. Yo diría que no hay uno, sino tengo 3. Como mínimo, estaríamos muchísimo más tiempo. Como veis, aquí hay jugo para mucha sobremesa. Antes de cerrar la mesa y dar de nuevo las gracias, quisiera agradecer también la presencia de distintos directores de proyectos que, aunque vayáis vestido con la máscara del zorro, os he ido reconociendo. Gente de Tales, gente de Talgo, don José, nuevo socio institucional, una empresa de ingeniería y edificación, ha tenido la delicadeza de venir desde Murcia, está abordando el plan de certificación de sus profesionales y el Delta. Esperemos que sea el segundo Delta español. Y de nuevo, Jorge, Carmen, Adrián, Pedro, gracias por vuestra participación y por los relevantes mensajes. Es algo que necesitan nuestras empresas, que necesitan nuestros directores de proyectos y necesita nuestra sociedad. Así, el proyecto va más allá del entregable, el proyecto genera valor, el proyecto genera cultura, y sin proyectos no podemos entregar estrategia. Pues gracias, y nos queda la última parte de la jornada, con el reconocimiento a aquellos que aplicando los estándares de IPMA han hecho 2 proyectos realmente interesantes. De nuevo, muchísimas gracias.